a escribir los elementos. Entonces, en esta clase, para el día de hoy, vamos a ir revisando cómo se complementa la democracia representativa y la deliberativa. Complementariedad. Complementariedad entre la democracia representativa y deliberativa, para lo cual vamos a retomar qué era democracia representativa y recordar qué era democracia deliberativa, que ya debemos tener una idea. ¿Qué era democracia representativa, señor Cajas? Ya le digo, Liz, deme un momento. Como se está cargando el celular, ¿dónde va a buscar? En su mente. ¿Qué se acuerda? No respuesta de diccionario, sino lo que se acuerde usted. Es complementariedad entre la democracia representativa y qué más. Y deliberativa. La democracia representativa es un tipo de democracia fundada por, en el principio de funcionarios electos que representan a un grupo de personas. Un grupo, representan un grupo de personas. ¿Podría poner un ejemplo? Chuta. No me diga eso, porque estamos, verá, cerca de votaciones. Un ejemplo no serían los asambleístas. Todos son representantes del pueblo, pero un ejemplo propio de la representatividad, de la democracia representativa. ¿Podría ser el presidente? Ya, esa es una autoridad, pero algo más. Todos son representantes. Las elecciones. Las elecciones, no se olviden, estamos, les digo, dentro de este proceso. Algo característico de la democracia representativa es el voto. A través del voto elegimos a nuestros representantes. Complementariedad entre la democracia representativa y deliberativa es el título, por si acaso. Complementariedad entre la democracia representativa y deliberativa. Bien, uno de los elementos de la democracia propios de la representatividad es el voto y lo que ha dicho el señor Cajas. Es la representatividad, la posibilidad en democracia de elegir a unos funcionarios que van a tomar nuestra voz y nuestro voto para decidir. Yo le digo, Stalin va a ser el representante del curso. ¿Qué significa eso, Danae? ¿Qué significa si yo digo, Stalin va a ser el representante del curso? No sé, Liz. Liz, tengo una pregunta. ¿Qué dice ahí abajo de complementario? Democracia. No, la de abajo, la de abajo. Representativa. Ay, representativa. Democracia representativa. Representativa. Gracias. Ahora, ¿qué significa que yo diga Stalin va a ser el representante del curso? ¿Alguien? Que representa todo nuestro grupo. Sí, pero explíquese, porque si le digo que Stalin va a ser el deliberador, usted me va a decir que es el que delibera. ¿Qué significa, Fernanda? Que él va a ser el que va a decir a los altos mandos, a las altas autoridades, los problemas que tiene el pueblo o las personas a las que representan, o las inconformidades, o lo que necesitan. Muy bien. Entonces, Stalin va a ser el encargado de pasarle las novedades que han tenido todos ustedes sobre la materia, por ejemplo. ¿Sí? Ya sabe Stalin, entonces, de ahora en adelante va a ser esa su función. Hecho.
Entonces, ¿qué significa representatividad? Shirley. ¿Me puede decir otra vez el título, por favor? Claro, no hay problema. Complementariedad entre la democracia representativa y deliberativa. ¿Sí? Como decíamos anteriormente, ¿qué significa que Stalin sea el representante? Que él va a tomar a voz propia lo que el pueblo necesita, lo que sus compañeros necesitan, y les va a decir, en este caso tal vez al profesor. ¿Qué pasa en la representatividad a nivel general? El presidente, como es electo por voto popular, decide cuáles van a ser las cosas que se van a hacer y cuáles no, porque él es nuestro representante, entonces elige o decide bajo su criterio en base a lo que se le ha elegido. Ya. Ahora, deliberación, ¿qué será? Búsqueme, señor Barros y señorita Barreno, en el diccionario, ¿qué es deliberación? ¿Qué es deliberación? ¿Listo? ¿Qué pasó, señor Barros? ¿Encontró? Sí, Liz. Ya, lea. Dice, una deliberación es un acto entendido en cuanto a un proceso y un resultado en el cual se evalúan las personas importantes y relevantes son el objetivo de adoptar una decisión determinada. El proceso puede ser afectado de manera individual o colectiva. Ya, entonces aquí hay necesariamente una decisión. ¿Qué más, señorita Barreno? ¿Qué más encontró? Deliberación. ¿Qué es? Nada más. Deliberación, ¿qué es? Es un acto entendido en cuanto a un proceso y resultado en el cual se evalúan las personas importantes y relevantes con objetivo de adoptar una decisión determinada. Hasta ahí, decisión determinada. Bueno, han dicho esencialmente lo mismo. ¿Qué es democracia deliberativa entonces? De lo que pudieron escuchar. ¿Qué será democracia deliberativa desde la definición de deliberación? Hablan de decisiones. ¿Qué más es deliberación? ¿Qué más será deliberación? Hay decisiones las cuales se toman y acá también hay decisiones que se toman. ¿Cuál será la diferencia? ¿Quién toma aquí las decisiones y quién toma acá las decisiones? En la representativa sería el representante y en la deliberativa sería el pueblo, por así decirlo. ¿Ya? Aquí hay unas decisiones del pueblo. ¿Cómo llega el pueblo a tomar decisiones? ¿Podría ser mediante un consenso? Sí, tiene que haber un consenso, muy bien, pero principalmente la deliberación está mediada o está guiada por el diálogo. Antes de llegar a un consenso en un disenso, primero se toma o se llega
por medio del diálogo. Ahora, para que ese diálogo se dé, deben existir espacios de diálogo. ¿Cuáles serán los espacios de diálogo que tenemos en nuestra sociedad para poder opinar? ¿Qué espacios de diálogo tenemos? La asamblea. La asamblea, yo no puedo ir a la asamblea a opinar. Donde el pueblo en general puede dialogar directamente y tomar decisiones. En el voto. Pero el voto está más relacionado a la representatividad. ¿Cómo incluimos al voto la posibilidad del diálogo? Es decir, ¿cómo unificamos esta perspectiva de diálogo con la representatividad? Mediante la silla vacía. Ya, es decir, mediante los mecanismos, la silla vacía es un mecanismo que nos permite entrar ya un poco más allá de la deliberación a la participación activa. Pero en la propia deliberación, ¿dónde nosotros opinamos comúnmente? Antes de llegar a esto de la silla vacía y todos estos elementos. En las redes sociales. En las redes sociales, es lo que nos encanta. Yo ya les veo ahí, algunos están entre que duermen, ven su celular y están, dale al diálogo, compartiendo con sus compañeros qué van a hacer después y demás cosas. Las redes sociales, la comunicación es uno de los principales elementos de diálogo para que las personas puedan dar su criterio. No olvidarse eso. El diálogo a través de los medios de comunicación. ¿Qué pasa y cuáles son los problemas ahora con los medios de comunicación? Porque aquí si planteamos esta perspectiva, vamos nosotros a puntualizar que el diálogo principalmente está encaminado desde la comunicación, desde los medios de comunicación, donde la utilización de las redes sociales es lo que mayormente nosotros utilizamos para entrar en diálogo. ¿Cuál es el problema? Ustedes han visto qué pasa, por ejemplo, sale el candidato X y en vez de dar un criterio frente a lo que está opinando, hay insultos, problemas, de todo, se expone, menos argumentos. El diálogo debe estar mediado principalmente hacia la perspectiva de la resolución de problemas. Y esta resolución de problemas debe ser a través de la proposición, es decir, a través del proponer soluciones, no el incentivar inconvenientes, problemas de las redes sociales. ¿Qué otro problema puede presentar las redes sociales? Información no confiable. ¿Noticias falsas? Sí, lo que dijeron los dos compañeros, noticias falsas o inconvenientes en ese sentido. Alison, ¿qué podemos poner algún ejemplo, alguna cosa sobre esto? Fuentes no confiables. Las fuentes no confiables. ¿Y cuáles fuentes sí son confiables? Podría ser los comercios. Los comercios. ¿Cuáles comercios? El comercio, el telégrafo. El comercio, ya iba a decir los comercios donde compran las personas, es un comercio. No, son periódicos, ya me confundí, dicen, perdón. Ya no hay problema. Ahora, ¿cómo sabemos que los periódicos realmente nos están diciendo la verdad y no una parte de la realidad? Yo creo, dicen que no vale creer en nada, ya que en las noticias nos cuentan solo el lado bueno de las cosas o solo el lado que ellos quieren contar. En los periódicos también y en las redes sociales es peor. Una pregunta, si usted no cree en nada, ¿cómo realiza las cosas si no cree en nada? Entonces usted dice, profe, esta es la tarea, tal vez, porque no creo que sea la tarea, pero ahí le presento, tal vez. No sé si me explico. ¿Cómo puedo no creer en nada? O sea, tenemos que primero formular un pensamiento crítico para poder opinar sobre las otras cosas si son verdaderas o no. Ya, por ahí. No sé si eso quería decir Washington.
¿Sí quería decir eso? Ya se nos fue Washington. No se nos vaya. No intentaba decir eso. ¿Qué intentaba decir entonces? Porque no creer en nada tiene un peligro. Si yo no creo en nada, entonces, ¿de qué puedo hablar? ¿Cómo opino si yo no creo ni en lo que opino? Yo tengo mi propio criterio de qué creer y qué no. Sí, por eso le digo, exactamente, por eso. Washington. No puedo devolverle a Stalin la pelota, así que no la lance a la cámara. Por eso digo, claro, todos tenemos un criterio y ese criterio tiene que estar formado en base a lo que nosotros pensamos. Pero una cosa es no creer en nada y otra cosa es ser crítico a lo que yo veo. Porque si yo no creo en nada, definitivamente, ¿qué argumento puedo tener? Por poner un ejemplo, el escepticismo puede llevar a estos inconvenientes. ¿Alguien más? Inconvenientes con las redes sociales. Dígalo. Estafas y todo eso. Ya, déjeme escuchar un ratito a Cecilia, no le escuché y de ahí vamos. Washington. Es que causa el pánico. ¿Cómo? Perdón. Causar pánico, o sea, causa pánico. Ya, uno de los problemas inconvenientes con las redes sociales, la comunicación y este ámbito de la democracia es el que se ha planteado desde el principio con la pandemia. El pánico que genera, el que existan noticias que no son del todo ciertas. Pero ¿dónde está? Principalmente en el criterio que nosotros tengamos sobre este inconveniente. Ahora, ¿cómo? Y mi pregunta viene por acá, a ver si se ha comprendido o si falta más explicación. ¿Cómo puede complementar? ¿Cómo complementa la democracia representativa a la deliberativa? A ver, vamos. Michelle, ¿cómo complementa la democracia representativa a la deliberativa? O al revés, ¿cómo complementa la deliberativa a la representativa? Para que se entienda mejor. ¿Cómo complementa la democracia deliberativa a la representativa? Que la democracia representativa coexiste en un sistema de gobierno y la deliberativa es una mezcla entre un sistema gobernado por mayoría. Pero ¿cómo puede esta ayudarle a la otra? Eso es complementar. Que, Liz, yo puedo decir Sí. que, por ejemplo, en la representativa, cuando se escucha el problema del pueblo, en la deliberativa se puede, digamos, que hacer como una sesión o como un juicio para ver si es que se puede agregar un beneficio para el pueblo o no se puede. O sea, es como un tipo de votación entre los grandes cargos o algo así. Ya, no solo entre los grandes cargos, sino es la posibilidad de que el pueblo en general pueda opinar frente a lo que se está haciendo. La primera parte, estoy de acuerdo, Fernando. Ahora, por favor, anote eso. Responda a lo que estoy preguntando. No se olvide enviar o subir los trabajos. A veces opinamos en clase, pero nos falta plasmarlo. Señor Fernández. Dígame, Lice. Ahora está con audio, pero no con video. Sí, ya le prendo un ratito. ¿Cómo puede complementar la democracia deliberativa a la representativa? No sé, Lice.
¿Qué se le ocurre? Deliberación, diálogo, opinión, crítica. Representatividad, una persona se pone a nombre mío y toma decisiones. ¿Cómo esto puede ayudarme a complementar la democracia representativa? Eso pregunto. Sencillo. Regreso con usted, Steven, después. David. Con el... ¿Cómo? Miren que es una pregunta súper sencilla. Es prácticamente les estoy preguntando qué vimos en la clase. Samari, respire, respire y me cuenta. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué puso? ¿Qué pregunta de qué? ¿Cómo complementa la democracia deliberativa a la representativa? A ver, la es del pueblo, la representativa. Ya, a ver. Déjenme pienso ya. Ya, le doy el tiempo necesario para que piensen y lo escriban. En este momento, escriba cómo la democracia representativa complementa a la deliberativa, deliberativa a la representativa. Dicen, podría ser que el pueblo dice sus necesidades, informa de sus necesidades a los gobernantes. Cuando el pueblo dice o expone, mejor dicho, porque si dice sus necesidades, seguramente yo entenderé otra cosa. Entonces sí está bien. Sí, cuando el pueblo expone las necesidades, no cuando levanto la mano y digo, Lisen puede ir al baño. No es esa una de las necesidades propias de la deliberación, sino cuando expongo mis necesidades a través del diálogo para que la representación, es decir, que los que están a cargo del poder escuchen directamente del pueblo lo que se necesita. Por ejemplo, ¿cómo saben los candidatos que el pueblo necesita pan, necesita, qué sé yo, trabajo? ¿Cómo saben? Bruce, ¿cómo saben los candidatos que el pueblo necesita agua, pan, comida? Dicen, Dígame, David. puedo apagar la cámara, es que estoy escuchando todo entrecortado. Claro, David, no hay problema. Bruce. Gracias. Bruce. Porque se da cuenta en lo que a veces van reporteros y ahí la gente les dice que en esa parroquia ya no llega agua, falta pan, no hay recursos básicos en especial. O sea, solo porque les pasan la información. Y también porque ya es por lógica, ¿no? No por lógica. Por lógica, seguro que por lógica. Parece que lo que más les falta a los candidatos es lógica. ¿Cómo No es por está? estadística. Por estadística. A ver, les voy a poner, dígame, ¿qué me iban a decir alguien más? Podría ser por la expresión del pueblo, el representante empieza a hacer sus funciones. Pero ¿cómo saben que eso necesitan? Porque el representante escucha al pueblo. Porque el representante escucha al pueblo. Ya, pero ¿cómo? Porque el ¿Cómo pueblo sabe usted que necesita pan para el desayuno? Dice, pero muchas veces se ha acudido al diálogo, pero generalmente es por protestas, por marchas y por cosas así que se pide a los gobiernos. No sé, siento que hay que como rogarles para que no. Sí, a ver, es que el problema aquí con la democracia representativa no es que tiene todas las soluciones. No es que la democracia representativa es el culmen de la democracia. La democracia representativa nos permite abrirnos al diálogo, pero siempre y cuando estemos en la
posibilidad de escuchar las propuestas. Y a veces el diálogo solo se ha dado por cumplir un requerimiento y para que las personas, para que supuestamente se diga que la democracia existe. Pero en realidad, como le decía Alison, ¿cómo sabe usted que necesita pan? Porque voy y veo que necesito pan. Es decir, ¿qué le falta al representante? Ir al lugar e identificar propiamente las necesidades del pueblo. La deliberación debe llevar a un paso más, a que cada uno de los representantes se encaminen a solucionar los problemas a través de los mecanismos, obviamente, pero con la utilización correcta del acercamiento al pueblo. Obviamente no pueden todo el tiempo acercarse a todas las localidades, pero para eso hay cada uno de los organismos. ¿Dónde se rompe esta perspectiva? Cuando simplemente lo hacemos como cuestión mediática. Pasan en las noticias, el señor presidente le regaló colación a los estudiantes de la unidad educativa Nuestra Señora Isidro. Todos salimos ahí detrás y a la hora de la hora no había nada. Ese es el problema de la deliberación, pero complementa en la posibilidad de que el pueblo dé su opinión. Nosotros tenemos una consideración actual de que siempre por lo menos se están dando en los medios sociales, en las redes sociales y en todos estos ámbitos, la posibilidad de ver lo que pasa en la comunidad. Pero eso es solo el 1%, todavía nos falta mucho más de integración y deliberación. Con eso terminamos, jóvenes.